Empieza una nueva hora y cargamos más éxitos. Quédate conectado. Hay mensajes y canciones. Mató mi corazón. Y canciones. Estamos en las redes. Estamos en línea. Face, Instagram. A toda hora, todo el día. Y ahora quiero que vuelva como un niño los fines. Lleva nuestra música a todos lados. Estés donde estés. Al piso. Baby, dame más de lo que te pido. Todo el día. La música está acá. El jueves es el quinto día de la semana y el cuarto en las nuevas culturas. La norma ISO 8601 designa el jueves como día central de la semana. Además, los jueves de un año determinan la numeración de las semanas, con lo que la primera semana del año es la que contiene el primer jueves. Si un mes empieza en jueves, habrá martes 13. Hoy, jueves en la ciudad, los sonidos de la radio te acompañan durante toda la jornada. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230 Creativa. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de Noticias al Instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al Instante. El resumen para que no te pierdas de nada. Noticias al Instante. El gobierno de Milei promulgó la ley antimafias. El gobierno promulgó ayer la ley antimafias, sancionada por el Congreso en sesiones extraordinarias. La norma endurece las penas para los miembros de organizaciones delictivas y tiene como objetivo desarticular bandas dedicadas al narcotráfico, lavado de dinero, extorsión y trata de personas, entre otros delitos. El intendente de Bahía Blanca afirmó que al menos el 70% de la población fue afectada por el temporal. Las personas desplazadas por el temporal en Bahía Blanca habían superado a cifra de los 1.500 durante el fin de semana. Ahora el intendente Federico Susbieles confirmó en conferencia de prensa que ese número cayó a 523. La etapa de emergencia empieza a quedar atrás. Entramos en un proceso de estabilización de la ciudad para poco a poco retomar la normalidad, dijo el jefe comunal de Bahía Blanca. En esta línea anunció que hoy se reiniciará el funcionamiento del transporte público con frecuencia reducida. Alerta para el gobierno, se reactiva la CGT y gremios del transporte marcharán con los jubilados. En medio del malestar por decisiones oficiales, la mesa chica CGTista se reunirá este martes por la tarde, mientras que las dos confederaciones sindicales del transporte decidieron movilizarse juntos el miércoles ante el Congreso. La justicia le exigió a Capital Humano un informe sobre los alimentos retenidos que denunció Grabois. La decisión del juez federal Julián Ercolini es en el marco de una nueva demanda del dirigente social, quien sostiene que los alimentos y útiles escolares no se distribuyen a los sectores vulnerables. El PJ de Corrientes normalizó su situación y confirmó sus candidaturas para las elecciones provinciales. Alrededor del 40% del padrón votó en las localidades donde hubo internas. A nivel provincial, se había consensuado que Martín Ascúa sea el candidato a gobernador y que Ana Almirón presida la fuerza. Por la tragedia en Bahía Blanca, Milei suspendió un viaje a Chile y Karina un acto partidario en Tucumán. La cúpula libertaria permanecerá en Buenos Aires, monitoreando los operativos de emergencia tras las inundaciones en la ciudad del sur bonaerense. Empieza la discusión por la suspensión de las PASO en la provincia de Buenos Aires. La Comisión de Reforma Política en la Cámara de Diputados se reunirá el miércoles. Será un encuentro de carácter informativo, pero donde se consensuará qué proyectos estarán sobre la mesa. Resumen. Noticias al Instante. Más cambios en el Ministerio de Seguridad porteño. Jorge Macri, jefe de gobierno porteño, sigue imponiendo cambios en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reemplazará al número 2 de la cartera Ezequiel Daglio por Maximiliano Piñeiro, quien ya se desempeñaba en el área como Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público. La modificación se produce a una semana de que el alcalde desplazara al ministro de Seguridad, Waldo Wolf. Expectativa por la apertura oficial por la muestra de Expo Agro.
se lleva a cabo en el predio ferial de San Nicolás, donde desde hoy y hasta el viernes pasarán figuras políticas, empresarios y representantes del sector agropecuario. El jefe de gabinete Guillermo Francos participó junto a empresarios del tradicional corte de cinta, donde están presentes los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Córdoba y Chubut. También estará Mauricio Macri. Sin fecha, el Mercosur se prepara para debatir en Argentina la flexibilización del bloque. Buenos Aires tiene la presidencia pro tempore hasta julio. Se deberá realizar en el país la reunión de ministros de Relaciones Exteriores y la cumbre de jefes de Estado. Será el escenario para discutir una posible modernización del Mercosur en medio de una interna entre sus miembros. La idea del líder libertario que choca con Lula y Montevideo. Cristina Kirchner criticó con dureza a Milei por no viajar a Bahía Blanca. La referente opositora arremetió contra el presidente por no haberse presentado personalmente en la zona del desastre. Ayer gastaste $22 millones del Banco Central para seguir con el dólar planchado, en un día quemaste más de la mitad de lo que se necesita para la reconstrucción, según disparó. Milei firmó el decreto de necesidad y urgencia para sellar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. El instrumento salió publicado hoy en el boletín oficial. La letra chica del entendimiento se mantiene bajo estricta reserva. El gobierno sostiene que el desembolso, del cual no precisó el monto, será para cancelar la deuda que el Tesoro tiene con el Banco Central. Resumen, noticias al instante. Salió el tren solidario, 72 horas de incesantes donaciones, 11 vagones repletos y un día de viaje hasta Bahía Blanca. La formación de 11 vagones traslada lo recolectado desde Constitución a las zonas de ese distrito del sudoeste bonaerense, arrasadas por las recientes inundaciones. Continúa la indefinición en el Senado por los pliegos de Eligio y García Mansilla para la Corte Suprema. La oposición no se pone de acuerdo para obtener un dictamen del académico, que ya juró. Quieren sumarlo al despacho del juez y llevar a ambos al recinto. La lupa sobre la UCR y silvestres provinciales. Caso Libra, el gobierno cree que la oposición no conseguirá los votos para crear la comisión investigadora. El próximo miércoles, la Cámara de Diputados tratará el proyecto que propone la formación de este cuerpo y otros para que los funcionarios vayan a dar explicaciones al Congreso. Sin coordinación y con la interna latente, Cristina Kirchner y Kicillof cierran filas por separado frente a Milei. La titular del PJ y el gobernador alternan cuestionamientos públicos al presidente. Hay avanzada del peronismo para intentar cercar al oficialismo. De cara a las elecciones en la ciudad, ratificaron la implementación de la boleta única electrónica. El gobierno porteño considera que esta modalidad disminuye potenciales asimetrías en la disposición de boletas de votación. Resumen, noticias al instante. Amnistía Internacional pidió a Siria que permita una investigación independiente sobre la violencia en la costa. Además de las pericias dirigidas por el gobierno, instan a las autoridades a que permitan que investigadores nacionales e internacionales tengan acceso para realizar su propio trabajo. El nuevo secretario general de la OEA evaluará el estatus legal de Venezuela en el organismo. El surinamés Albert Ramden anunció ayer que ordenará una evaluación legal sobre la membresía de Caracas en la organización. Dimitió la ministra chilena de Defensa en plena polémica por la fallida compra de la casa de Salvador Allende. Maya Fernández presentó ayer su renuncia en medio de la polémica. En su reemplazo asumirá Adriana del Piano. Groenlandia vota hoy sin pronóstico claro entre la independencia y el bienestar. El reiterado interés de Trump por hacerse con el territorio impactó en la campaña electoral y obligó a las principales fuerzas políticas a tomar posición sobre el tema. El incendio continúa tras el impacto de un carguero a un petrolero en el Mar del Norte. El combustible del Stena Immaculate estaba destinado a abastecer al ejército de Estados Unidos. El Solon llevaba cianuro de sodio. 36 marinos fueron rescatados y uno permanece desaparecido. Estados Unidos y Ucrania definen en Arabia Saudita una salida a la guerra en medio de las presiones para pactar con Rusia. Las delegaciones se reúnen en Jeddah. La representación ucraniana está encabezada por Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial de Zelensky, mientras que la estadounidense está liderada por Marco Rubio, secretario de Estado. Hasta aquí, el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
¿Cómo les va? Aquí comienza otra emisión de Gente de la City, con una temperatura de mucho calor, 26 grados la mínima y la máxima creo que va a pasar los 30 y pico. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien, como siempre los estoy esperando acá en AM 1230 Creativa. Saben que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Y bueno, vamos a hablar de las efemérides, de lo que pasó en un día como hoy. Hoy tenemos las efemérides conjuntamente con el personaje. Vamos a hablar de Astor Piazzolla, que nació en un día como hoy. Vamos a hablar, bueno, en el segmento de salud, del coronavirus, que bueno, es una enfermedad o un virus que hace 5 años nos azotó y no lo esperábamos. Y vamos a hablar también de la agenda cultural para que ustedes puedan pasear por la ciudad de Buenos Aires, que tiene un abanico de posibilidades. No se vayan, quédense ahí en AM 1230 Creativa. Y como siempre, acá está Silvia Sapia recibiéndolos en esta radio que transmite para Buenos Aires, para Argentina y para el mundo. You hear me so clearly and see how I try. You feel me, so heal me and tear me apart, and I won't tell it so, I won't tell it all. And do they have to know? Do they have to know about my good night, girl? Caught up in your wishing well, your hopes inside it. Take your love and promises and make them lies. You make them lies. You keep me so near you and see me so far, and hold me and send me, and deep in your heart, and I won't tell it so, I won't tell it all, and I won't let them know, I won't let them know about my good night, girl. Caught up in your wishing well, your hopes inside it. Take your love and promises and make them last. You make them last. Caught up in your wishing well, your hopes inside it. Take your love and promises and make them last. You make them last. Doesn't matter how sad I made you, doesn't matter how hard I tried. Just remember the same old reason reflected in your eyes. You said you wanted me. Caught up in your wishing well, your hopes inside it. Take your love and promises and make them last. You make them last. Caught up in your wishing well, your hopes inside it. Take your love and promises and make them last. You make them last. Y vamos con las efemérides de este martes 11 de marzo. En 1387, el Castagnaro, en Italia, el ejército de Padua, liderado por el cotodieto inglés John
Harwood vence el ejército de Verona en la batalla de Castagnaro. En 1431, Pedro García de Herrera, mariscal de Castilla, conquista la villa de Jimena de la Frontera, hasta ese momento bajo dominio nazarí, aunque durante el siglo XV cambió de manos varias veces entre musulmanes y cristianos. En 1513, en Roma comienza el pontificado del Papa León X. En 1526, en una sala del Real Alcázar de Sevilla, se casan el rey Carlos I e Isabel de Portugal, en una ceremonia oficiada por el cardenal Salvati, legado del Papa Clemente VII. En 1641, en el peñón de Mororé, actual Argentina, los indios guaraníes que habitaban las misiones jesuíticas vencen a los bandeirantes esclavistas portugueses tras la separación de Portugal de España en la batalla de Bororé. En 1702 en Londres se publica The Daily Courant, el primer periódico de publicación diaria de la historia británica. En 1784 se firma el Tratado de Magalore, finalizado con la Segunda Guerra Anglo-Mysore. En 1811, durante la retirada de André Massena de las líneas de Torres Vedras, una división liderada por el mariscal francés Michel Ney luchan con la fuerza combinada anglo-portuguesa para dar tiempo a Massena para escaparse. En 1948, Louis Hippolyte Leifond y Robert Walding se convierten en los primeros ministros de la provincia de Canadá por ser democráticamente elegidos bajo un sistema semiautónomo. En 1851 en Venecia se estrena Rigoletto de Giuseppe Verdi. En 1854 en México, en Acapulco, Ignacio Confort retoma el plan de Ayutla, proclamado días antes. En 1861, en el marco de la Guerra de Sucesión, se aprueba la Constitución de los Estados Confederados de América. En 1864, a 13 kilómetros de la ciudad de Sheffield, centro norte de Inglaterra, se rompe la represa Dal Dique, la primera vez que se llena. Estaba en construcción desde 1859. En la violenta inundación del valle murieron 244 personas. Las denuncias por siniestros crearon el reclamo de seguros más grande de la época victoriana. En 1867 en París se estrena la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi. En 1872 en Japón, la dinastía Meiji se anexiona el reino Shūkyū, en lo que se convertiría en la prefectura de Okinawa. En 1888, en Nueva Jersey, New York, Massachusetts, comienza la gran tormenta de nieve de este año, con vientos de 72 km por hora. En los próximos 3 días caerán más de 120 centímetros, haciendo que la gente quede enterrada y encerrada en sus casas durante una semana. De nieve, ¿no? Obviamente que no tenían paso. En 1900, en la provincia de Almería, España, se funda el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Almería, en actividad hasta su integración en Unicaja en 1991. En 1917, Venustiano Carranza es elegido presidente de México. En 1938, en Austria, por presión de Adolf Hitler, renuncia Kurt Schützenfeld, canciller de Austria. En 1942, en Filipinas, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el general estadounidense Douglas MacArthur abandona Corregidor. En 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la Armada Imperial japonesa lanza un ataque en gran escala de aviones kamikaze contra la Armada estadounidense anclada en el atolón Ulithi. En 1945, en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Essen es bombardeada con 4.660 toneladas de bombas que produjeron 897 víctimas mortales. Ese fue bombardeada un total de 272 ocasiones a lo largo de la guerra. En 1951, en Nueva Delhi, India, culminan los primeros Juegos Asiáticos. En 1953, en Estados Unidos, un tornado de 230 km por hora azota Texas, dejando 114 muertos. En 1958, en la zona poco poblada de Mass Bluff, Carolina del Sur, cae accidentalmente una bomba atómica desarmada sin material
fisionable desde un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a 4.500 metros de altitud. La caída produjo la detonación de sus 3.447 kilos de explosivos convencionales, que creó un cráter de 23 metros de diámetro y 10 metros de profundidad. Destruyó varias casas e hirió a familias. Véase, esto pasó en este año, 1958. En 1964, en Venezuela, Raúl Leoni toma posesión como presidente. En 1971, en Huallihuayca, Chile, ocurre un accidente ferroviario con un saldo de 12 muertos, conocido como el accidente ferroviario de Huallihuayca. En 1973, en Argentina, tras levantarse la proscripción contra el peronismo vigente desde 18 años atrás, el médico peronista Héctor Cámpora triunfa en las elecciones presidenciales de marzo. En 1976, en Salta, Argentina, 11 días antes del golpe de Estado contra la presidenta constitucional Isabel Martínez de Perón, la banda paramilitar ultraconservadora terrorista AAA secuestra, tortura y asesina al médico Miguel Ragone, ex gobernador peronista. En 1985, la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev llega a la presidencia. En 1990, Lituania se separa de la Unión Soviética. En 1990, en Chile, Patricio Aylwin se convierte en el primer presidente electo por sufragio universal desde la asunción de Salvador Allende en 1970. Con esto también se termina el régimen cívico-militar vigente desde el golpe de 1973, dando paso a la era histórica vigente hasta la actualidad. En 1994, en Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle asume la presidencia. En 1996, en Australia, John Howard asume como primer ministro. En 1997, en Japón, ocurrió el accidente nuclear de Tokaimura. En 1998, en Santiago de Chile, el expresidente Augusto Pinochet jura como senador vitalicio, lo que de por vida le dará impunidad para ser juzgados por sus crímenes, lo que provoca una escalada violenta. En el 2000, en Chile, Ricardo Lagos Escobar asume la presidencia. En el 2003, en La Haya se constituye el Tribunal Penal Internacional. En el año 2004, en las estaciones de Atocha, cercanías del Pozo del Raimundo de Santa Eugenia de Madrid, España, suceden los atentados el 11 de marzo del 2004 con un resultado de 192 muertos y más de 1.800 heridos. En el 2008, en Argentina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia un nuevo plan de retenciones móviles aplicadas a la soja y el maíz, provocando la reacción de los sectores agropecuarios que decretan un paro que durará 100 días. En el 2010, en Chile, asume la presidencia el empresario Sebastián Piñera, convirtiéndose en el primer presidente desde el retorno de la democracia en 1990 del espectro político de la derecha, elegido democráticamente en dicho país desde 1958. En el 2010, en Chile se registran 3 terremotos consecutivos de 7,8, 7,6 y 6,2 réplicas del terremoto del 27 de febrero. Estos sismos ocurrieron durante la ceremonia de cambio de mando de la presidenta Michelle Bachelet a Sebastián Piñera. En el 2011, en Japón, un terremoto de magnitud de 9 grados a 130 kilómetros de la costa provoca un tsunami que anega la costa noreste del país, causando directamente 15.836 víctimas, 3.650 desaparecidos y el accidente nuclear de Fukushima 1, uno de los más graves de la historia. En el 2012, en Haití nuevamente se establece el horario de verano. Después de no estar desde el 2006, relojes pasan a UTC 5 a UTC 4. Se estableció para optimizar el consumo de energía y se sacó el decreto presidencial del cambio de hora. En el 2013, el armisticos Corea del Norte y Corea del Sur deja de ser válido.
En el 2014, la República de Crimea declara su independencia. En el 2014, en Chile asume la presidencia Sebastián Piñera por segunda vez, volviendo al cargo de mandatario luego de Bachelet. En el 2020, la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, declara al COVID-19 coronavirus como una pandemia. En esa fecha se contabilizaba 118.000 casos en 114 países y 4.291 personas habían perdido la vida. En el 2022, en Chile asume la presidencia Gabriel Boric, convirtiéndose en el mandatario más joven de la historia de dicho país en asumir el cargo con 36 años de edad. El inicio de su mandato marca el fin del periodo de los 4 gobiernos alternados entre Bachelet y Piñera, que gobernaron Chile durante 16 años entre los años 2006 y 2022. En el 2022, tras el triunfo de San Antonio Spurs sobre USAT Haas por 104-102, Drop Popovich superó los 1.335 cotejos ganados por Don Nelson y se convirtió en el entrenador con más victorias en la historia de la NBA. En el mundo pasan cosas y qué mejor que estar informado. La ciudad no se detiene y tu radio tampoco. Todos los martes de 4 a 5 de la madrugada por AM 1230 Creativa, Gente de la City, descubriendo la ciudad, descubriendo a su gente. En el segmento de Gente de la City, hoy vamos a hablar del COVID-19, la enfermedad por coronavirus del 2019, más conocida como COVID-19, e incorrectamente llamada neumonía por coronavirus o coronavirus. Es una enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2. El total de fallecidos hasta el 2024 es de 6.881.955 de fallecidos asimismo, según Hopkins, es una estadística 2024. Y vamos a hablar un poco de esta enfermedad que nos sorprendió a todos, ¿no es cierto? Produce síntomas que incluyen fiebre, tos, disnea, dificultad respiratoria, mialgia, dolor muscular y fatiga. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque circulatorio. El choque séptico es la forma más común en estos casos, pero otros tipos también pueden ocurrir. Por ejemplo, un choque obstructivo puede ser el resultado de una embolia pulmonar, complicación también posible. Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el 2020 la infección era mortal entre el 5 y el 1% de los casos. Se han autorizado varios tratamientos antivirales por la FDA, como puede ser el Paxlovid, Remdesivir o Molnupiravir, en pacientes con curso de la enfermedad de leve a moderado, con factores de riesgos en los que se quiere evitar una evolución grave de la enfermedad. La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas gotas, microgotas de flujo, que se emiten al hablar, estornudar, toser o expirar, que al ser despedidas por un portador que puede no tener síntomas de la enfermedad o estar incubándola, pasan directamente a la otra persona mediante la inhalación o quedan sobre los objetos y superficies que rodean al emisor y luego a través de las manos que lo recogen del ambiente contaminado toman contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares al tocarse la boca, la nariz y los ojos. También está documentada la transmisión por aerosoles. La propagación mediante superficies contaminadas o fomites, cualquier objeto carente de vida o sustancia que sí se contamina con algún patógeno, es capaz de transferirlo de un individuo a otro. No contribuye sustancialmente a nuevas infecciones. Los síntomas aparecen entre 2 y 14 días, periodos de incubación, con un promedio de 5 días después de la exposición al virus. Existe evidencia limitada que sugiere que el virus podría transmitirse 1 o 2 días antes de que se tengan síntomas, ya que la viremia alcanza un pico al final del periodo de incubación. El contagio se puede
prevenir con el lavado de manos frecuente o en su defecto la desinfección de las mismas con alcohol en gel, cubriendo la boca al toser o estornudar, ya sea con la mano, parte hundida del brazo opuesta o al codo, también con el codo, con el brazo, con un pañuelo, evitando el contacto cercano con otras personas. En otras medidas, como el uso de mascarillas, la Organización Mundial de la Salud desaconsejaba en marzo la utilización de máscara quirúrgica por la población sana. En abril consideró que era una medida aceptable en algunos países. No obstante, ciertos expertos recomiendan el uso de máscaras quirúrgicas basadas en estudios sobre la influenza H1N1, donde muestran que podrían ayudar a reducir la exposición al virus. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan el uso de mascarillas de tela no médicas. Bueno, este virus produjo una pandemia que todos conocemos. Acá en el 2020 se produjo justamente, a tratar de que la gente no salga, de hacer la pandemia, de hacer estar en casa y no salir, porque realmente no se podía. Se prohibió todo tipo de actividad justamente para poder evitar la propagación de este virus. Esto nos llevó a tener muchas víctimas, no tanto en el 2020 como en el 2021, donde se aproxima más o menos que las víctimas por este virus han perdido la vida entre 130.000 personas. Quizás ese sea el número total, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que todavía hay personas que pueden tener COVID, y entonces cuando hay algún síntoma de fiebre y de todos los síntomas que estuve hablando recién, o falta de respiración o falta de aire, hay que ir a consultar a un centro de salud, porque se les hace el hisopado, y también ahora en las farmacias se puede hacer un test para saber si que existe el COVID. Por supuesto que ahora no es tan nocivo como en esos años, porque en esos años no se conocía, no se sabía cómo tratarlo, pero ahora está controlado y se puede medicar y se puede hacer reposo, y es algo que quedó en nosotros como una enfermedad más, pero que realmente, gracias a Dios, por lo menos si está controlada y diagnosticada, no provoca la muerte. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230 Creativa. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de Noticias al Instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al Instante. El resumen para que no te pierdas de nada. Noticias al Instante. Macri criticó el decreto para avanzar con el acuerdo con el Fondo Monetario. El expresidente dijo que no ayuda a generar confianza la decisión de sellar un nuevo trato con el fondo mediante un DNU. Reclamó que se discuta el presupuesto y evitó definiciones electorales. Pidió el regreso de la obra pública por la tragedia en Bahía Blanca. Manes redobla la apuesta y quiere blindar a la UCR de posibles alianzas con Milei. En el campamento del neurocientífico creen que el momento para acelerar luego de denunciar a Caputo en la justicia ha llegado, y será en el contexto de la UCR, cuya convención nacional que encabeza su hermano, Gastón Manes, se reunirá en la segunda quincena de abril. Caso Cuader. La justicia de Entre Ríos rechazó pasar la causa a la jueza Arroyo Salgado y la disputa se dirimirá en la Corte Suprema. El máximo tribunal deberá resolver si la investigación por enriquecimiento ilícito contra el ex senador se tramitará en Concordia o en San Isidro. Francos sobre el DNU del Fondo Monetario. El jefe de gabinete dio detalles del decreto que firmó el presidente y que ya fue publicado en el Boletín Oficial para sellar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Al respecto de lo que marca, indicó: el DNU indica que es la facultad del Ejecutivo para aprobar un acuerdo en los términos que él establece. Por ejemplo, dice que no se incrementa la deuda pública. Asimismo, aseguró que se va a utilizar para pagar vencimientos con el propio fondo y con el Banco Central. La deuda bruta del Tesoro no se va a incrementar en absoluto, afirmó. Causa Libra. Piden la inmediata detención de Hayden Davis.
La justicia recibió un pedido para detener al empresario cripto Hayden Davis, que reside en Estados Unidos. El pedido lo hizo el abogado denunciante Gregorio Dalbón ante el fiscal Eduardo Tayano, que tiene delegada la investigación a cargo de la jueza María Servini, en la que también está denunciado el presidente Javier Milei. El gobierno analiza una ayuda directa para los afectados por el temporal en Bahía Blanca. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó hoy que el gobierno nacional analiza para la reconstrucción de la ciudad una ayuda directa a los afectados por el temporal, donde cayeron 290 milímetros en pocas horas el viernes pasado. La funcionaria de Javier Milei indicó que el plan fue presentado al titular de la cartera de Economía, Luis Caputo, para que pueda ser anunciado en los próximos días. Resumen. Noticias al instante. Macri criticó a Milei por el DNU de acuerdo con el fondo y pone en duda el apoyo del PRO. El expresidente dijo que la maniobra del gobierno expone debilidad institucional. En el bloque de diputados del PRO ponen reparos. Temporal en Bahía Blanca, la policía realiza rastrillajes a pie para encontrar a las hermanitas Hecker. Entre el agua y el barro, agentes de la policía bonaerense y otras fuerzas recorren la zona donde desaparecieron Pilar y Delfina, en el ingreso a la ciudad de General Serri. Hasta el momento son 16 los fallecidos y 94 las personas que todavía no fueron localizadas. Movilización de jubilados. El gobierno minimiza la convocatoria que sigue sumando apoyos. Luego de varias jornadas de represión por parte de la Policía Federal a los manifestantes que se congregan cada miércoles en las inmediaciones del Congreso, la marcha que encabezará la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha esta semana contará con apoyo especial. Hinchadas de diversos clubes de fútbol que anunciaron su apoyo y presencia, con el objetivo de ser una suerte de resguardo físico de los adultos mayores que se den cita desde las 17 para protestar por el atraso en las jubilaciones y pensiones. El peronismo dice que ya tiene las firmas para voltear el pliego de García Mansilla. La Comisión de Acuerdos se reúne este jueves y el Senado podría voltearlo en la siguiente sesión. La oposición quiere que Kicillof defina el calendario electoral y dilata la votación de las PASO. El gobernador pidió celeridad a los legisladores, pero el PRO y la UCR quieren que antes defina la fecha de la elección. Temporal en Bahía Blanca, el ejército coloca un puente modular sobre el canal Maldonado. Los destrozos en el canal que dejaron incomunicada a la ciudad empezaron a subsanarse en el mediodía de hoy con la colocación de un puente modular a la altura de la calle Malvinas. El ejército argentino montó el cruce del arroyo con paneles Compact Bailey pertenecientes a la compañía de ingenieros mecanizada 10. Según las proyecciones, las tareas avanzarán durante todo el día de hoy para que desde mañana ya pueda ser utilizado por autos, camionetas y motos. Resumen. Noticias al instante. Donald Trump ordenó duplicar los aranceles de Estados Unidos al aluminio y al acero de Canadá. Ahora serán del 50% y entrarán en vigor este miércoles. Luego del anuncio, los principales índices de Wall Street profundizaron las caídas tras un inicio de sesión con cotizaciones ligeramente a la baja. Uruguay alerta por un derrame en la pastera UPM frente a Gualeguaychú. Las autoridades del Ministerio de Ambiente fueron informadas de un derrame de ácido sulfúrico en el puerto de acceso a la planta forestal finlandesa. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, viaja a Fraiventos para analizar personalmente el posible impacto ambiental de este derrame. Ucrania aseguró que su bombardeo contra Moscú dañó la refinería que provee de combustibles a la capital rusa. Según el Estado Mayor de Kiev, se produjeron varios impactos como parte del mayor ataque con drones sobre la región moscovita. Filipinas envió al expresidente Rodrigo Duterte a La Haya para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. El exmandatario fue arrestado tras llegar con su familia desde Hong Kong al aeropuerto de Manila. Su país cumplió una orden de arresto de la Corte Penal Internacional que lo acusa de orquestar ejecuciones sumarias en medio de su guerra contra las drogas. Hasta aquí el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. El personaje de hoy de Gente de la City también tiene que ver con las efemérides de hoy. Hoy vamos a hablar de Astor Pantaleón Piazzolla, que nació en Mar del Plata un 11 de marzo de 1921. Fue bandoneonista, director de orquesta, arregladista y compositor argentino, considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX y uno de los mayores exponentes del tango en todo el mundo.
Descendiente de italianos, cuando tenía 3 años de edad, su familia se mudó a New York, donde comenzó a tomar clases de música y bandoneón, interpretando piezas clásicas con el instrumento, pero no tangos. En 1934 conoció a Carlos Gardel en Manhattan y realizó una pequeña aparición en la película El día que me quieras, haciendo de canillita. Fue junto a Gardel que Piazzolla tocó su primer tango en un asado que reunió a varios argentinos que estaban en la metrópoli estadounidense. Volvió a Argentina en 1937 decidido a tocar tangos y comenzó a trabajar de forma profesional, tocando el bandoneón y a fines de 1939 haciendo arreglos para orquestas como la de Aníbal Troilo. Al mismo tiempo comenzó a tomar clases de música con Alberto Ginastera hasta 1945. Un año antes abandonó la orquesta de Troilo para emprender su propia carrera. Sin estar completamente convencido de hacer tango o música clásica, en 1954 viajó a París para estudiar con Nadia Boulanger, quien terminó de convencerlo para componer tangos. Fue durante su estadía en París que grabó y editó su primer álbum de duración extendida, Sinfonía de Tango, dando inicio a una extensa y fructífera carrera discográfica, donde editaría alrededor de 40 álbumes de estudio grabados entre Argentina, Europa, por lo general Italia y Francia, y Estados Unidos. Además grabó varios álbumes en colaboración con importantes músicos. Sus obras revolucionaron el tango tradicional, en su nuevo estilo denominado tango de vanguardia o nuevo tango, menos bailable y pensado para la atenta escucha del mismo. Entre las invocaciones que emprendió, su tango nuevo incluyó instrumentos poco usuales para el género, como percusión, guitarra eléctrica y algunos otros elementos. Integró la música académica y jazz, tales como el contrapunto, fugas e improvisaciones jazzísticas. Si bien al comienzo de su carrera se asoció con cantores de tango como Francisco Florentino, eliminaría a los cantores de agrupaciones para hacer música meramente instrumental, aunque compuso destacables obras líricas como el emblemático tango vals, Balada para un loco, y su opereta María de Buenos Aires, ambas en asociación con Horacio Ferrer. Estos cambios le acarrearon varias críticas por parte de los exponentes más ortodoxos del tango. Inclusive cuando Piazzolla era arregladista de la orquesta de Troilo, algunos músicos juzgaban negativamente sus arreglos. Cuando en los años 1950 y 1960 los tangueros tradicionales, que lo consideraban el asesino del tango, decretaron que sus composiciones no eran tango, Piazzolla respondió con una nueva definición: es música contemporánea de Buenos Aires. A pesar de eso, los comentaristas seguían atacando su arte. Durante años los tangueros y críticos musicales lo consideraron un snob irrespetuoso que componía música híbrida, con exabruptos de armonía disonante. Pero, en contraposición al mito que instaló tanto la prensa como el propio Piazzolla, su música sí fue valorada por una considerable cantidad de gente. Para los años 1950 hacía composiciones y arreglaba profesionalmente, y para mediados de la década de 1960 sus álbumes se vendían considerablemente bien, al punto de lograr firmar contratos discográficos en condiciones muy favorables para el músico. También trajo algunas novedades para el mercado discográfico argentino. Editó su primer álbum en vivo grabado en el país, Piazzolla en el Regina, en 1970, y el primer álbum doble, la banda sonora de María de Buenos Aires, en 1968. Bandoneonista virtuoso, lideró una gran variedad de conjuntos, desde la orquesta típica, sexteto, octetos, notetos y quinteto, cuya formación sería la más amplia y usada durante su carrera, mientras que su celebrado octeto electrónico abrió las puertas a la fusión del tango y del rock. Compuso también para cerca de 40 películas. Si bien es difícil cuantificar la cantidad de piezas que compuso, ya que muchas fueron regaladas, olvidadas e incluso destruidas en el SACEM de Francia, lo categorizó como compositor inusualmente prolífico y se estima que escribió cerca de 3.000 obras.
En sus últimos años de vida fue reivindicado por intelectuales, jazzistas y músicos de rock de todo el mundo, al igual que por los nuevos referentes del tango, y en el siglo XXI se lo considera como uno de los músicos más importantes de la historia de su país. Él decía: sí, es cierto, soy un enemigo del tango, pero del tango como ellos lo entienden. Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no. Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que queremos cambiar el tango, pero estos señores que me atacan no lo entienden, ni lo van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante a pesar de ellos. Esto lo decía Astor Piazzolla en 1954. Bueno, y volviendo a su infancia, y como dijimos antes, nació en Mar del Plata, Argentina, hijo de Vicente Piazzolla y Asunta Manetti, ambos nacidos en Mar del Plata, hijos de padres italianos. El nombre Astor no existía en ese entonces y su padre se lo puso en homenaje a su amigo Astor Bolognini, corredor de moto y primer violonchelista de la Orquesta Sinfónica de Chicago. En 1924 la familia Piazzolla se mudó a New York, Estados Unidos. Astor vivió gran parte de su niñez en aquella ciudad y aprendió su tercera lengua, el inglés, ya que sabía español e italiano. Astor nació con una malformación en una de sus piernas, hecho que lo marginó de los deportes. En 1927, sintiendo nostalgia por su Argentina natal, el padre de Astor le compró un bandoneón usado en una casa de empeños por $18. El padre de Astor también tenía afición por la música y de hecho tocaba un instrumento similar al acordeón. En una entrevista del 1 de agosto de 1947 en el diario Noticias Gráficas, dijo al respecto: era inútil pretender encontrar a orillas del Hudson un maestro de bandoneón, y el pibe por su cuenta se dedicó a persuadir a los botones a que entregaran a sus dedos todos sus secretos. ¿No se cuenta por ahí que Blaise Pascal se inventó él solito la geometría? La familia Piazzolla decidió retornar a Mar del Plata brevemente y allí un inmigrante italiano, Libero Paolini, que tocaba en la cervecería Múnich, le enseñó los primeros acordes. Luego cambió de maestro y fue Homero, hermano de Libero, el que enseñó algunas rancheras, valses y polcas. Si bien no tocaba tangos, Homero le dijo al padre que el pibe tiene talento, y aunque todavía le quedaba un estilo estadounidense, era un tanguero de alma. A lo que el padre respondió: yo ya lo sabía, maestro, pero el tiempo en que la familia se asentó en Mar del Plata fue escaso y volvieron a New York. En ese entonces Astor tenía 11 años. Allí Vicente logró ponerse bajo la protección de Nicola Scabutiello, dueño de una importante peluquería, y de varios billares clandestinos. Astor diría en esos años: de algún modo lo que soy se lo debo a esos primeros años de New York. Aquello era el mundo que se vio en Los Intocables, la pobreza, la solidaridad entre paisanos, la ley seca, Elliot Ness, la mafia, en fin. Yo era muy atorrante, no me gustaba mucho la escuela, me rajaron del lunfardo, echaron, de varias y andaba mucho por la calle. Ese ambiente me hizo muy agresivo, me dio la dureza y la resistencia necesaria para enfrentar al mundo y sobre todo a las bataholas que 25 años después iba a levantar mi música. Un día, frente a su ventana, escuchó de una casa vecina algo que le llamó la atención. Alguien que en un piano estaba interpretando a Bach. Se trataba de un húngaro al que Piazzolla le atribuyó la condición de alumno de Sergei Rachmaninoff, cuyo nombre era Bela Vilda. Charlábamos de jazz, de los canelones de la amistad, de la necesidad de estudiar 6 y hasta 8 horas diarias para lograr la perfección. Con él conocí el verdadero amor a la música. Así fue como en 1933 tomó clases con Bela Vilda, de quien además señaló Piazzolla. Con él aprendí a amar a Bach. También estudió con Eric Tucci. En el marco de un festival escolar debutó en 1932 en un
teatrillo de la calle 42, para lo cual Astor compuso un tango que tituló Paso a paso hacia la 42, pero que su padre rebautizó La Caatinga. Era un barrio violento porque existía hambre y bronca. Crecí viendo todo eso, pandillas que peleaban entre sí, robos y muertes todos los días. De todas maneras, la calle 8 en New York, Elia Kazan, Al Johnson, Goldwyn, Sophie Tucker cantando en el Orb Home, un bar que estaba en la esquina de casa. Todo eso más la violencia, más esa cosa emocionante que tiene New York. Está en mi música, están en mi vida, en mi conducta y en mis relaciones. Eso decía Astor. Conoció a Carlos Gardel, ya dijimos anteriormente en esa película. Jamás olvidaré la noche que ofreciste un asado al terminar la filmación del Día que me quieras. Fue un honor de los argentinos y uruguayos que vivían en New York. Recuerdo que Alberto Castellano debía tocar el piano y yo el bandoneón, por supuesto para acompañarte a vos cantando. Tuve la loca suerte de que el piano era tan malo que tuve que tocar yo solo y vos cantaste los temas del film. Qué noche, Charlie. Allí fue mi bautismo con el tango. Primer tango de mi vida y acompañando a Gardel. Jamás lo olvidaré. Al poco tiempo te fuiste con Lepera y tus guitarristas a Hollywood. ¿Te acordás que me mandaste 2 telegramas para que me uniera a ustedes con mi bandoneón? Era la primavera del 35 y yo cumplía 14 años. Los viejos no me dieron permiso y el sindicato tampoco. Charlie, me salvé esta vez de tocar el bandoneón, estaría tocando el arpa. Eso decía Astor. A los 17 años le daba vergüenza que sus amigos supieran que tocaba el bandoneón. En Francia, mucho después, lo escondería en el ropero, pero el bandoneón empieza a cobrar un nuevo sentido con otra escucha casual de la violinista Elvino Bardaro, del cual Piazzolla dijo: descubrí una manera diferente de tocar el tango. El primer intento por armar una agrupación de Piazzolla fue hacer un dúo de fuelles con Calixto Saliago, intentando hacer algunas adaptaciones de piezas de Sergei. Piazzolla se asoció después con Gabriel Clausi, un ex integrante de la orquesta de Julio De Caro, y luego se vinculó con el grupo de Francisco Lauro. Iba de su cuarto al cabaret Nolberti en Corrientes y Esmeralda, con alguna escala ocasional en el cine o a bailar. Contaba sobre esos días. Liberó me cuidaba, pero yo me aburría, andando por la ciudad sin rumbo fijo. De sus primeras andanzas entre músicos le llamó la atención cómo era la vida de los mismos. No podía comprender por qué los músicos tenían que vivir en lugares tan miserables. Piazzolla no pretendía en su primer momento tener el nivel de vida de Francisco Canaro, pero sí deseó tener su fortuna. Las radios más importantes se lo disputaban en el futuro. Llegó a firmar contratos con condiciones muy favorables para él con los importantes sellos discográficos. La revista Sintonía lo presentaría como propietario de Regios Automóviles de Precio. Si bien tomó partido principalmente por Julio De Caro, también profesó admiración por Pedro Mafia, Pedro Lauren y Aníbal Troilo, a quienes para sus 18 años veía demasiado lejanos. Su hija Diana contó que una tarde se puso a caminar por Corrientes y cuando llegó a la altura del 900, cerca del Novelty, leyó un cartel en la puerta del café Germinal en el que anunciaba el debut de la orquesta de Aníbal Troilo. De repente escuchó que alguien tocaba en el piano el tango Come It Faut de Arolas. Sentí devoción por Agustín Bardi y Eduardo Arolas y consideraba a Julio De Caro y al violinista Elvino Bardaro como los innovadores en el tango, pero de admirar a Osvaldo Pugliese
El 3 de julio de 1940 arribó a la Argentina el pianista Arthur Rubinstein. Cuando Piazzolla se enteró de ello, se dirigió al Palacio Alzagainzúe en la calle Arroyo, donde residía el músico desde hacía 2 meses. El mismo pianista abrió la puerta y recibió a su huésped, quien le llevó un esbozo de un concierto para piano. El pianista tocó una parte y le preguntó al joven si deseaba estudiar seriamente. Tal es así que Rubinstein se tomó el trabajo de llamar a Juan José Castro, compositor y director argentino, avisándole que sería su tutor. Pero finalmente Castro lo derivó a Alberto Ginastera, que residía en Barracas, con quien tomó clases entre 1939 y 1945. Ginastera lo instó a ir a ensayos de orquestas sinfónicas. Para ese entonces Buenos Aires era relativamente neutral durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que llegaron importantes músicos, no solo Rubinstein, sino otros más. Los conciertos de la Asociación Sinfónica y la Asociación Filarmónica en los teatros Presidente Alvear, Politeama, Gran Rex y en el Teatro Colón, y los ciclos Amigos de la Música en los teatros Broadway y Metropolitan permitían el acceso a un repertorio significativo. A partir de ese momento resolvió permanecer en el Germinal, pudiendo así encontrar un café donde escuchar tango y no un cabaret. De allí conocería a Aníbal Troilo. Yo lo miraba como si fuese Dios. Le comentaría años después a Sperati. Pasó varias horas en el Germinal aprendiendo todo lo que escuchaba. Su reiterada presencia llamó la atención del violinista Hugo Baralis, quien un día se acercó para conocerlo. Sobre Piazzolla dijo: movía las manos, las piernas, era muy inquieto. De allí se hicieron amigos en 1939. Un día Baralis le comentó que había faltado uno de los bandoneonistas porque estaba enfermo, a lo que Piazzolla le convenció para reemplazarlo en el puesto. No muy seguro se lo comentó a Troilo, Baralis, y tras una prueba a Piazzolla, Troilo le dijo: ese traje no va, pibe, conseguite uno azul que debutás esta noche. Como dato anecdótico, Piazzolla le había enseñado lo que sabía de Gershwin. Deja esas cosas para los norteamericanos, le dijo el pianista Orlando Boni. Según Piazzolla se sabía todos los tangos de memoria. Debutó en la orquesta en diciembre de 1939, no mucho después de las primeras grabaciones discográficas de Troilo para el sello Odeon, como Comme il faut, Tinta Verde, registradas el 7 de marzo de 1938. Fue otro bautismo de fuego, dijo Natalio Gorín. En otro provino del debut de Manhattan con Gardel. Se ganaba bien con Troilo. Recordaría sobre esas noches en el Tibidabo, que se trata más de un centro musical que un cabaret en la ciudad. Una indisposición de Argentino Galván, el arreglador oficial de Troilo, le permitió ocupar ese lugar. Piazzolla se encargó de Azabache, un candombe que Troilo debía presentar en Ronda de Haces, el concurso de Radio El Mundo, y que sin embargo nunca grabó con posterioridad. Debía dar cuenta en la partitura de su propio registro de tango. Piazzolla pasó la prueba de Azabache, el tango ganó el concurso y le abrió la puerta a nuevas encomiendas. Noel siguió haciendo después su música propia y los comienzos de su carrera profesional. El público de Piazzolla no se sentía representado por las orquestas y cantantes y sobre todo buscaban otras formas de relacionarse con el hecho musical. Ya no bailaban y se imaginaban más cómodos en lugares para escuchar que en grandes salones y en clubes barriales. Eran demasiado jóvenes para el tango de los 40 y demasiado viejos para el rock and roll, y muy distinguidos para los ídolos populares. Ese fue el público de Piazzolla, y solo eso fue el público que utilizó a Piazzolla para construir una bandera y para discutir con ella a sus mayores y más tarde a sus menores. Esto lo dijo Diego Fischerman y Abel Gilbert. Integró el Quinteto Azul, de corta existencia, también en Mar del Plata, un conjunto bajo su dirección con particularidades tímbricas basadas en conjuntos que dirigía Elvino Bardano. Para 1938 ya tenía la fama de ser un gran instrumentista. Había integrado las formaciones de Francisco Lauro, Gabriel Clausi, hasta que fue llamado por Aníbal Troilo, como lo dijimos antes. Pero bueno, él siguió haciendo su carrera
Él se destacó también haciendo su quinteto, aunque a los tangueros no les gustaba eso del quinteto, pero él lo realizó y también hizo grandes composiciones y fusionó al tango. Piazzolla, lejos de posibilidad de generar un movimiento colectivo, se parece en ese sentido mucho más a Jorge Luis Borges, que lo podría suponerse. Ambos instituyeron sistemas de lectura, inventaron sus genealogías y crearon a partir de recortes arbitrarios. Ambos generaron estilos únicos e irrepetibles, aún imitables, y a partir de enciclopedias parciales y lecturas sesgadas, Borges se declaró conservador y fue, sin embargo, revolucionario. El otro, Piazzolla, aunque declara la revolución, también la logró desde un programa conservador y desde la resistencia a los rumbos que había tomado la música clásica a partir de 1950. En 1995 la Fundación Konex le confirió el premio Konex de honor por su incalculable aporte a la música argentina. En 1996, en los días 13, 14 y 15 de junio, en el Teatro Óperas de Buenos Aires se realizó un homenaje ideado por Eliseo Álvarez con el nombre de Astor Tango. En dicho espectáculo actuaron destacados músicos argentinos y de todo el mundo, interpretando las obras del maestro Piazzolla. Entre ellos se encontraban Chick Corea, Hermeto Pascual, Jairo, Gerardo Gandini, Fernando Suárez Paz, Horacio Malvicino, Juan Carlos Cirigliano, Rodolfo Mederos, Julio Pane, Néstor Macconi, Raúl Luzi, Arturo Schlender, David Vinelli, su hijo Daniel y su nieto Daniel Pipi Piazzolla. En 1993 la Asociación de Música de Pesadero, por la voluntad del maestro Hugo Eisenberg y otras personalidades de la cultura de Pesadero, fundó el Centro Astor Piazzolla. En 2008, el Aeropuerto Internacional de Mar del Plata, su ciudad natal, recibió el nombre de Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla en su memoria. A partir del año 2007 se formó el quinteto radicado en Londres, Fugata Quintet, con músicos graduados del Royal Academy of Music de Londres, unidos por su común pasión por Piazzolla y su nuevo tango. Su nombre mismo se deriva del segundo movimiento, Fugata, de la tangada suite Silfo in Ondina de Astor Piazzolla. Es un reconocimiento del quinteto, cuyo carácter y origen son principalmente clásicos, queriendo reflejar los propios orígenes clásicos del compositor y su frecuente uso de las formas y las técnicas de composición clásicas en muchas y notables obras para quinteto, formado por muchos músicos. Piazzolla fallece el 4 de julio de 1992, tras haber estado un tiempo yendo a varias clínicas por haber tenido una ACV. Estuvo en compañía de su esposa y sus 2 hijos al momento de fallecer. Realmente para el tango y para la historia del tango fue un notable y un gran compositor, bandoneonista, arregladista y alguien que cambió y que fusionó el tango y lo hizo de manera increíble y espectacular. Esta es la historia de un porteño, aunque haya nacido en Mar del Plata, de alguien que realmente siempre lo tenemos presente y que realmente hizo un cambio, fue un hito en la historia del tango, de nuestra música de Buenos Aires. Y esta gente de la City llegó a su fin. Estamos en el fin de este programa, de esta emisión. Y espero que la hayan pasado tan bien como yo. Tuvimos un programa muy porteño hablando de Astor Piazzolla, que hoy es el día de su natalicio. Por supuesto que también hablamos de los hechos que pasaron en un día como hoy y como siempre la agenda cultural. No se olviden de suscribirse a AM1230 Creativa, que transmite para Buenos Aires, Argentina y el mundo. Hasta la próxima.